Listo. Ahora sí. Muy buenas tardes. Comenzamos oficialmente ya nuestra clase después de haber dado las indicaciones correspondientes. ¿Ok? Vamos a tener el tema correspondiente a lo que es, pues, historia del Perú. En este caso, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener lo referente a la historia y sus generalidades. La historia y sus generalidades. Profesor, ¿qué cosa es eso de la historia y sus generalidades? Mira, te digo una cosa. La historia, la historia es una ciencia social. Ese es lo primero que debes saber. Mira, como te dije, como te dije, lo voy resaltando aquí. Pla, pla, ya está. ¿Qué cosa es? Es una ciencia social. Aquí está. O sea, si el profesor me pregunta, ¿qué es la historia? Escríbeme un concepto de historia, escríbeme la definición de historia. Lo primero que debes saber es qué cosa es que es una ciencia social. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Ok? Listo. Eso es. Ahora, ciencia social, que se encarga del estudio de nuestro pasado. ¿Qué se encarga del estudio de nuestro pasado? Ciencia social que se encarga del estudio de nuestro pasado. Ok. ¿Cómo trabaja la historia? Mira cómo trabaja la historia. ¿Qué me dice? ¿Qué hace? O sea, para armar la historia, ¿qué se hace? Se hace lo siguiente, mira. Uno, observa, recoge información, la procesa, la analiza, la lee, elabora un discurso y luego lo vuelve a procesar y al final da una hipótesis. Ahorita te voy a dar ejemplo de esto. Mira. Observa, recoge información, la procesa, elabora un discurso, luego lo vuelve a investigar, a leer, lo vuelve a hacer y concluye planteando una hipótesis. ¿Ok? Por eso, conoces el pasado, comprendes el presente y te proyectas al futuro. Para eso vale la historia. Conocer el pasado, comprender el presente y proyectarse al futuro. Tú no puedes hablar del futuro si es que no conoces tu pasado. Tú no puedes saber quién eres si es que no conoces tu pasado. ¿Me entiendes? Por ejemplo, vamos a poner el siguiente ejemplo. A ver, este, a ver, Xiomara Rodríguez. Xiomarita, dime, ¿de dónde es tu papá? ¿De dónde es tu mamá? Mi mamá es de Chimbote y mi papá es de Lima. ¿Ok? Ahora, así como ella sabe de dónde es su papá y su mamá, yo supongo que cada uno de ustedes sabe. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que de repente tu papá, tu mamá, tu abuelo, abuela, te han hablado de esos lugares donde ellos vivían o que por casualidad llegaron por ahí. Y entonces te han contado historias sobre eso. Y entonces el primer lugar que vas a conocer cuando viajes, lo más probable es que sea la tierra o el lugar donde alguna vez estuvieron tus padres o tus abuelos. O sea, tú querrás conocer Cusco, Loreto, de repente cualquiera, pero el primer lugar donde vas a conocer es el pasado de ellos. El pasado de ellos. Y la abuela que te contaba, sí, hijita, mira, por ejemplo, acá nos íbamos a traer la leña para cocinar nuestros alimentos. Acá está mi olla toda negra, pero ahí hacíamos nuestra comidita. Matábamos la gallina, matábamos el pollo, matábamos el gallo, matábamos el pavo. ¿Te cuenta todo eso, sí o no? Es parte de su historia, pues. ¿Me entiendes? ¿Eso qué cosa es? Es tu pasado. Es tu pasado. Y tienes que saber entonces que en tu pasado, si te enseñaron a comer todo eso, tú hasta ahorita lo comes porque te enseñaron a hacerlo. ¿Me entiendes? Pero vamos a una pregunta más difícil.
sin molestarse, ¿ah? Sin molestarse. Mira, la historia dice observa y recoge información. ¿Qué quiere decir eso? Que la historia tiene ¿qué cosa? ¿Qué dice acá? Fuente de la historia. Muy bien. Fuentes de la historia. Fuentes de la Muy historia. bien. Fuentes de la historia. Fuentes. Las fuentes de la historia. Así. Fuentes de la historia. Muy bien, muchas gracias. Mira, las llamadas fuentes de la historia brindan a los historiadores los medios que le van a permitir realizar un trabajo más objetivo. Las fuentes son los medios que utilizan los investigadores para reconstruir la vida social de los pueblos. Mejor dicho, son las pruebas de que algo pasó, de que algo sucedió. Son las pruebas de que algo pasó, algo sucedió, algo ocurrió. Yo no puedo, o sea, un historiador no supone. Un historiador te dice, esto fue así porque tengo esta prueba. Así te dice. Esto fue así porque tengo esta prueba. Eso te dice un historiador. Por ejemplo, sin molestarse, ¿ah? A ver, Medalit Panduro Reyes, dime por favor, ¿cómo tú sabes, y solamente tú, respóndeme nada más, de ahí le hago la pregunta a otro, ¿cómo tú sabes, Medalit, que eres hija de tu mamá y de tu papá? ¿Cómo lo sabes tú? ¿O es solamente porque ellos te dicen que es tu papá y de tu mamá? ¿O porque tú le dices papá, mamá? ¿Cómo tú sabes? Porque tengo sus mismas características de ellos. Ya, tiene las mismas características. Ya, puede ser. Listo, está bien, ya está bien. Va una, está bien. La misma pregunta, Grecia, la misma pregunta, Grecia Dayana. La misma pregunta. ¿Cómo tú sabes? No vale responder lo mismo que dijo Medalit. ¿Cómo tú sabes que eres hija de tu mamá y de tu papá? No Vayan sé, pensando los demás, ¿ah? A ver, ¿qué pensaste, Grecia? ¿Cómo sabes que eres hija de tu mamá y de tu papá? ¿Nada? Porque A ver, vi ¿qué unas dices? fotos, ¿Ah? vi unas fotos que estaba chiquita y mis papás a mi costado. Ajá. Fotos. Segunda prueba. Medalit me dijo físico o algo físico. Grecia de Llana me dice fotos. ¿Entiendes? Fotos. Profesor, yo solo escribí por el chat. A ver. Voy a leer en el chat. En el ADN. Se están haciendo la prueba del ADN. Ah, van a Andrea, ¿no? Y la prueba de ADN, ¿no? Se van a hacer la prueba de ADN por la genética. Listo. Todo eso, ¿no? Llaman a Robotín para que le hagan el ADN. ¿Entiendes? Claro. Es que lo que pasa, muchachos, ¿sabes qué? Todo lo que ustedes me están diciendo son pruebas de que ustedes son hijos de papá y de mamá. ¿Ok? O sea, son pruebas de la historia de ustedes. Ahí está. A Adriana le contaron cómo se conocieron. De repente, tu papá ahorita dice, ¿qué está hablando el profesora? Hijita, acá está, mira. Este es tu partida de nacimiento. Tú naciste en tal hospital, en tal clínica. Acá está tu partida de nacimiento. Y de ahí tu mamá, hijita, mira, ve, acá tengo tu ombliguito. Yo lo guardé, tu ombliguito. Acá lo tengo. Y de ahí sale tu abuelo y te dice, hijita, yo tengo tu primera foto cuando te bañamos por primera vez. Esa foto que tú no quieres que nadie vea, la foto en la tina, que siempre nos toman. Siempre, yo no sé por qué los papás hacen eso. Pero esa foto también es otra prueba. ¿Entiendes? Y de ahí viene tu abuelo y te dice, hijita, acá tengo los primeros que te tejí, mira, ve. Los primeros que te pusieron el tejido. ¿Entiendes? Y viene tu hermano y te dice, mira, acá tengo el video que te acuerdas que hice con la cámara del primer celular que teníamos, que nos caímos en la bicicleta. Acá tengo. Y entonces se va armando, ¿qué cosa?
se va armando toda tu historia. Fotos, videos, partida de nacimiento, el DNI, el parecido físico. Todo eso comprueba que eres hijo de papá y de mamá. ¿Me entiendes? Entonces, la historia no supone. La historia comprueba las cosas en base a evidencias. ¿Y esas evidencias cómo se llaman, profesor? Acá lo dice claramente. Son fuentes de la historia. La historia tiene eso, fuentes. Y las fuentes pueden ser escritas. ¿Y qué podría colocar acá cuando me den el libro, profesor? Aquí tú puedes colocar, por ejemplo, ¿cuáles son Profesor, esas ¿ese es fuentes? libro? Exacto. Puede ser libros diversos. Periódicos. No, profesor, si eso va en el libro o es en el cuaderno. Puede ser libros. Fotos. No, es que lo que pasa tiene que ser todo aquello donde haya escritura, ya sea escrita a mano, impresa. Revista. Claro. Libros. Cartas. Pueden Revista. ser cartas. Revista. Revista, profesor. Revistas, periódicos. Claro, revistas, periódicos. Por ejemplo, si tú le preguntas a tu abuelo, o de repente también a tu papá, aunque tu papá de repente es más joven todavía, pero el abuelito tenía, ¿sabes qué cosa? Tenía su partida, ¿qué estoy hablando? Su libreta electoral. Dile, ¿qué era libreta electoral, abuelo? Ah, libreta electoral era como tener el DNI, sino que el DNI es uno solito, chiquitito. En cambio, la libreta electoral era una especie de 3 cuerpos, así se abría. Y estaba lleno a mano, ahí estaba su nombre a mano. A mano estaba. Eso también es un documento. Dime. Profesor, eso no va en el libro, ¿no? Todo eso, no. Todo eso va en escrito. Ya. Todo donde hay escritura es eso. Oye, ¿por qué Libros, nadie tiene cartas, periódicos. Los egipcios utilizaban, por ejemplo, pergaminos. ¿Me entiendes? Profesor, tenemos que escribir donde dice fuentes escritas, orales, monumentales. ¿Eso es del libro o lo tenemos que escribir en Cuaderno. una hora? Claro, yo lo estoy Profesor. grabando y ustedes después, cuando tengan el libro, lo van a completar. ¿Me entiendes? Ah, ¿Esto es del libro o lo copiamos en el cuaderno? Claro, este es del libro. es el libro. Exacto. Ay. Hay partes, por eso dije, ustedes lo que van a copiar es lo que yo estoy resaltando. Recuérdenlo siempre. Ahora, profesor, fuentes orales. ¿Qué cosa es eso, profesor? Fuentes orales. Mira, no sé si tu papá o tu mamá te han contado historias, mitos, leyendas. De repente te han contado, si eres de la selva, te han contado del Chuyachaki o Chulachaki, del bufeo colorado. Te han contado de repente, ¿qué cosa? De los pistacos, los sacagrasa. Eso. Los pistacos. Te han Sí, contado profe, de repente de la Llorona. Ay, mis hijos. Profesor, a mí no me han contado. Sí, profesor. A mí me cuenta mi abuelo a esa hora en las noches. Había una historia donde una chica lloraba, creo, ahí en el medio de la calle. Exacto. Por perder a su hijo. Exacto. Los mató ella misma. Ahora, claro, Uy, qué miedo. tienen diversas historias, pero, y profesor, Pero profesor, yo no creo mucho en eso. ya, ok, pero, Ya venía a llevar. profesor, ¿y eso qué tiene que ver con la historia, profesor? ¿Qué tiene que ver con la historia? Es que muchos pueblos trataron de explicar su origen en base a fuentes orales. No es una cuestión verdadera, pues es una cuestión, la fuente oral es un testimonio, ¿me entiendes? Es algo que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Por ejemplo, voy a dar otro ejemplo, mira. A ver.
Acá de repente papá, mamá están escuchando ahí, vamos a identificarlos. Dime la verdad, ¿ah? Dime la verdad, no me mientas, ¿ah? Tú, ¿ah? Yo te estoy viendo acá en la cámara. Cuando te dolía el oído, ¿qué hizo tu papá o tu abuelo o tu mamá? Cuando te dolía el oído. Te dijo, hijo, te duele el oído, vamos al doctor. Voy a llevarte al doctor, al otorrino, No, bro. y de esa manera te va a sanar. ¿Te dijo No. eso? Profesor, ¿O qué hizo? profesor. A ver, uno me Profesor, cuenta. sí, A ver, un Profe. ratito. Levante la mano un ratito, levante la mano. A mí me dejaron que me duela nomás. A ver, Ariana levantó la mano. Ariana, dime, ¿qué pasó? Profesor, mi mamá dice que tenías que ponerle periódico. Lo deja. Periódico en el oído. Periódico en el oído. Hicieron un cono de periódico y te lo colocaron acá y lo encendieron. Lo prendieron. Profesor, a mí no me hicieron eso. Son mitos, profe, son mitos. Lo prendieron. ¿Qué estás haciendo, papá? Mi oído. Nada, quédate ahí, no te muevas. Quédate ahí. Son creencias. Profesor, a mí no me hicieron se iba el dolor. Y de esa manera se iba el dolor. Profesor. A ver, ¿quién le dice? a mí nunca me Ariana, creo. No, profesor, es Ailén. No soy yo. A ver, ¿Ailén? No, profesor, no soy yo, estaba con el audio apagado. Ah, ya. Profesor, soy Nayeli. Ah, Nayeli. Profesor, cuando yo era pequeña, cuando me dolía el oído, mi papá agarraba periódico y me lo metía en el oído con fuego. ¿Ya ves? Entonces, eso es cierto, por si acaso. Pero, No. ¿qué cosa? ¿Eso le dijo el doctor? No, es parte de una transmisión oral. De repente, cuando nos asustamos, a ver, voy a leer el chat también. Cuando nos asustamos, a ver, Profesor, a mí le me daban deja que me siga pastillas, un doliendo. cartucho, pastillas, Ay, le qué ponían bien. leche, una cinta. Cuando nos Profe, ¿qué es asustamos, cartucho? el cartucho de periódico, pues, de periódico. Ah. Cuando nos ya. asustábamos, ¿qué hacían? De repente te pasaban el Asustarnos. huevo. ¿Sí o no? Y luego A mí nunca me hicieron eso. lo colocaron en un plato o lo colocaron en un vaso y automáticamente ¿qué decían, mira, acá está el susto, acá está. Mira, Profe, eso es Profesor. cuando te duele la barriga, profe. Eso es cuando te duele la barriga. Profesor. O cuando te asustas. Chuchaque. Cuando te Te asustan. asustan. A los bebés A les ver. hacen eso. A un mí ratito, también. chicos. Cuando tienen que hablar, no se olviden levantar la mano, si no todo se va a cruzar y no. Profe, se va a acabar la reunión. Se va a acabar Sí, la en reunión. eso voy. Un ratito. Queremos ingresar. Volvemos a entrar. A ver. Profe. Fuentes orales. Cuando estamos hablando de fuentes orales, estamos hablando, por ejemplo, de los mitos. Estamos hablando, por ejemplo, de las diversas, ¿qué cosa? Leyendas. Estamos hablando de qué cosa? Estamos hablando de, por ejemplo, creencias. ¿Ok? Creencias. ¿Ya? Las creencias. Eso se transmite oralmente. Todo lo que hemos hablado son esas creencias, pues. ¿Ok? Oralmente se transmiten de generación en generación. Y de repente algunos de ustedes que le hicieron eso, de acá a muchísimos años, se lo van a hacer a sus hijos y todo eso. Mitos, leyendas, creencias, bailes, etc. Todo eso son fuentes orales. Se transmitió de generación en generación. Testimonios. Por ejemplo, los incas trataron de explicar su origen en base a la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Pero de repente, no te contaron la de Manco Cápac y Mama... No te contaron de repente lo de Manco Cápac y Mama Ocllo, te contaron de repente lo de los hermanos Ayar. Ayar Cachi. Ah, sí, profesor. Sí nos ya contaron en quinto grado. Ahí está, ya ves. Ahí está. Profesor, sí nos Los contaron. hermanos Ayar. A ver, los hermanos Ayar, claro, los Convirtieron hermanos en Ayar. piedra y se fueron de De la pampa. ¿Qué espada más, de profesor? plata. ¿Qué más? Otra cosa más que, por ejemplo, vamos a tener, otra cosa más, es, por ejemplo, la leyenda de Rómulo y Remo. ¿Alguna vez habrán escuchado Rómulo y Remo, dos hermanos que fueron Yo sí la escuché. Yo sí, profe, yo sí lo he escuchado.
Yo no lo he amamantados por escuchado, una loba. profesor. Claro. Es bacán. Escuchen, Yo escuchen. lo he escuchado. Sí, profesor. Escuchen Es primero. bacán. ¿Ok? Escuchen primero. Amamantados por una loba. Y es Rómulo y Remo. Y Rómulo al final es el fundador de Roma. Entonces, hay muchos mitos, muchas leyendas que hablan de eso. El mito de Pandora. ¿Me entiendes? El Minotauro, del rey Minos, Minotauro. Cuerpo de hombre, cabeza de toro. Todas esas historias. Ah, eso sí lo escuché yo, profesor. ¿Ya ves? Esas son, ¿qué cosa? Fuentes orales. Y las monumentales, que facilito, profesor. Las monumentales son todo lo que se refiere a restos arqueológicos. Restos arqueológicos. Restos arqueológicos. O sea, de repente Machu Picchu, Sacsayhuamán, Chan Chan, Caral, cerámica, textiles, fardos funerarios, quipus, ¿ok? Todo aquello que han dejado de manera material nuestros antepasados. Han dejado de manera material nuestros antepasados. Eso es, por si acaso, restos arqueológicos. Entonces, tienes, ¿qué cosa, profesor? Mira, lo resalto porque tú sabes que lo que se resalta es lo más importante. Fuentes escritas, libros, cartas, etcétera. Orales, mitos, leyendas, creencias, testimonios. Profe, orales es cuando te dicen algo, no hablar. Exacto. Y Todo eso va en el monumentales, cuaderno, ¿no, profesor? restos arqueológicos. Ya está, ya. Puedes copiarlo o pegarlo. Exacto. Pero está el video, no te preocupes, está el video. Ahora, Profe, ¿eso se puede pegar? Eso no es libro. ahora, escuchen. Profesor, ¿es el libro o cuaderno? Las dos. Ciencias auxiliares. Las ciencias auxiliares son todos los estudios que hay y que me ayudan a comprender mejor la historia. Repito, todos los estudios que hay y que me ayudan a mí a comprender mejor la historia. Me ayudan a comprenderlo. Gracias, que me ayudan a comprenderlo mejor. Por ejemplo, ok, dice acá, mira, las llamadas ciencias auxiliares, y acá, desde acá, son aquellas disciplinas del conocimiento que complementan con la historia reconstruir nuestro pasado de una manera más certera, o sea, más real, más verdadera, más científica. ¿Me entiendes? Hay muchas ciencias auxiliares, muchas. Y este es su concepto. Me ayudan a comprender mejor la historia. Ese es su concepto. Pero, esas ciencias auxiliares más importantes son acá, las que he puesto acá. ¿Hay más? Claro que hay más. Pero acá, mira, por ejemplo. La arqueología, ¿qué estudia? Restos dejados por nuestros antepasados. ¿Qué cosa, profesor? Restos dejados por nuestros antepasados. La arqueología estudia ello. Profesor, entonces, ¿cómo pongo? Restos dejados por nuestros, ¿no? Nuestros antepasados. Ya está, ya. Listo. Eso es lo que ocupa, ¿qué cosa? Eso es lo que ocupa, pues, la llamada, ¿qué cosa? La llamada ciencia arqueológica. ¿Y la geografía? ¿Qué estudia, profesor? Los lugares del mundo. Los La lugares del mundo. Los lugares del mundo. Claro. Mi curso favorito. Ok. ¿Ya? En este caso, la ubicación, ¿ok? De los lugares. De los hechos históricos. O sea, lo que sucedió en alguna parte tiene una ubicación. Y esa ubicación la da la geografía. Es que estudia la interrelación del hombre con la naturaleza. O, por ejemplo, la paleografía. Paleo, antiguo. Grafía, escritura. ¿Qué estudia? Estudia la
escritura Estructura antigua. antigua. La escritura antigua. ¿Me entiendes? Ahí está. Entonces, estos vienen a ser, pues, los más importantes. Y si de repente viene otras, profesor, como por ejemplo, a ver, por ejemplo, hay una llamada numismática. Ah, estudia las monedas. La diplomacia. Ah, estudia los documentos antiguos. Y así hay distintos tipos de estudio. No es uno, no es dos. Ciencias auxiliares son todas las que ayudan al mejor conocimiento de la historia. Ayudan al mejor conocimiento de la historia. Eso es lo bueno. Ayudan al mejor conocimiento de la historia. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que tenemos, por si acaso, en ciencias auxiliares. Ciencias auxiliares. Y por último, ya, acá está, mira, resto dejado por los antepasados. Eso ya lo voy a eliminar. Ah, no, ya está. A ver. Entonces, eso va a dar paso a lo que es esto, mira. Acá simplemente me tienes que saber qué es patrimonio cultural. Inmueble y mueble. Mira, facilito para ti. Inmueble no se puede mover. Mueble Que sí se puede mover. sí se puede mover. Se acabó. Sí, puede mover, trasladar. Por ejemplo, si yo tengo una cerámica, la cerámica se puede mover. Es un patrimonio material mueble. Pero Machu Picchu yo no lo puedo mover. Es un patrimonio material inmueble. ¿Me entiendes? Tengo una casona de la época. ¿Machu Picchu se puede mover? Sí. No, o sea, La tú roca. sola moviendo. No, pues, claro que puedes destruirlo y construirlo, pero cuando tú agarras y destruyes y construyes, eso ya no es Machu Picchu, pues. No, es otra cosa. Es otra cosa. Pues. Ah. Claro. Por ejemplo, una casona de la época virreinal, una iglesia de la época virreinal, ¿me entiendes? Ese es un patrimonio material inmueble, porque no lo puedo mover. No lo puedo Son mover. cosas grandes. Ok, no lo puedo mover. Porque ya no sería la casona. Ya no sería, pues, ya no sería. En cambio, un textil, Puente de Arequipa. una cerámica, una piedra, un libro, un fardo funerario, todo eso sí lo puedo mover. Por lo tanto, es patrimonio material mueble. Así de simple. Mueble. Profe, ¿las cabezas clavas se pueden mover? No, porque están enclavadas en el mismo, ¿cómo se dice? En el mismo, conjunto de Chavín. Profesor, ya. ¿y las cabezas clavas que se han caído, sí lo pueden mover? Ah, claro, pues, las que se han caído, sí lo pueden mover. Las que se han caído. No son cabezas clavas. ¿Me entiendes? Profe, pero el lanzón monolítico sí se puede mover. Claro, pero hasta ahora está en su lugar original. Ahora, la cabeza clava está colocada en el templo. Si se cayó naturalmente por el paso del tiempo, entonces ya lo puedo mover. No es que yo lo puedo sacar y me lo llevo. No, 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 no. Tiene que ser tal cual lo trabajaron los antiguos. ¿Ok? Y por último, esto simplemente lo puse para que sí lo tengas en el cuaderno porque sí es importante conocerlo. Esto no está en el libro ni nada por el estilo. Los periodos. Autóctono, pre-inca, inca. Colonial, descubrimiento, Colón, conquista, Pizarro, virreinato, lo que son los virreyes, y la emancipación, la época de Túpac Amaru. Y el Perú independiente, el periodo independiente es toda la época republicana. De toda la época republicana, desde la independencia. Y acá están las fechas, por si acaso. ¿Esa qué cosa es? Escúchame bien. División tradicional de la historia. División tradicional de la Eso historia. sí va en el cuaderno, ¿no? También, claro. Y lo otro es esto. Esta es división tradicional, pero esta es división científica. Son dos divisiones que tienes que saber. Y en la científica, profesor,
una época de autonomía y una época de dependencia. Profesor, ¿por qué? Profesor, ¿los dibujos van a ser necesarios de hacer o solo tenemos que escribir los... El profesor dijo que también lo puedes imprimir y pegar. Correcto, así es. Entonces, mira, si hablan de autonomía, es cuando nosotros estábamos libres e independientes sin la llegada de los españoles. Pero a partir de la dependencia es cuando ya llegan los españoles. ¿Y cuándo los españoles llegan acá? Mira esta fecha, 1532. 1532. Es el momento que llegó, ¿qué cosa? Pizarro Cajamarca. Ahí está. Pizarro Cajamarca. Entonces acá se rompe la historia. ¿Según qué cosa? La división científica de la historia. Científica. Solamente 2 periodos. Autonomía, cuando no teníamos ninguna influencia externa, y la dependencia, cuando llegó ya España, luego Inglaterra y ahora Estados Unidos. En cambio, en la tradicional, autóctono, pre-Inca, colonial, cuando llegan los españoles, independiente, cuando San Martín proclamó la independencia. Por eso, mira, es facilito, ve. La fecha 1532, 1532 está acá. Es lo mismo. Sino que la diferencia está acá, en 1821, cuando se proclamó la independencia. Para los tradicionales, la independencia es en 1821. Para los científicos, esto, a pesar que se ha dado la independencia, seguimos siendo dependientes, porque no tenemos autonomía. En un primer momento de España, luego de la independencia Inglaterra, y a partir del oncenio de Leguía, un presidente del Perú, Estados Unidos. Eso es lo que hay, muchachos, en las dos formas de la independencia. Ahí está. Hasta ahí sería. Uy, se comieron la S. Ahí está. Gracias. Listo. Muchas gracias, muchachos. No se olviden entonces que a partir ya de la siguiente tenemos esas prácticas. Puede ser Kahoot, puede ser Quizlet, puede ser formulario, puede ser cualquiera de los mecanismos. O sea, todo eso a partir de la siguiente semana. Ya no hay práctica ni nada. No, hoy día no hay práctica. Hoy día no iba a alcanzar, ¿saben por qué? Porque tenía que explicar cómo es el curso. ¿No ves que ustedes recién me conocen? Tenía que explicar y ya lo expliqué. ¿Ok?